Hugo, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Buenos días, Diego, un gusto estar con ustedes y bueno, pues aquí dispuesto a conversar. Bien, ¿le parece si revisamos antes de arrancar nuestra conversación dos cosas? ¿Qué decían los protagonistas a quienes mencionaba esta mañana? La impresión justamente que tenían tanto Gabriela Montaño desde el levismo, tanto William Torres desde el androniquismo o Enrique Urquidi desde la oposición, la mirada de Samuel Doria Medina, diríamos. Escuchamos lo que decían esta mañana y arrancamos con usted. Es una decisión correcta, pero desde mi punto de vista es una decisión que debió haberse tomado hace mucho tiempo. Hubiera podido ser una mejor presidencia y un mejor gobierno si no hubiera estado, eh, digamos, parte del tiempo preocupado por intentar su reelección. Ciertamente lo que está ocurriendo ahora ya es la consumación, la ejecución de aquel plan y aquellos acuerdos a los que arribaron entre Arce Catacora y Evo Morales, que están tratando de hacer ver que, bueno, son acciones espontáneas. No, son parte del acuerdo a los que ellos arribaron, fruto de sus permanentes reuniones. Pues Arce Catacora, sin duda alguna, es un cadáver político, es un hombre que de continuar y persistir en su intención de querer ir a la reelección, habría sido una medida, una acción de suicidio político para él. Es un acto de pragmatismo puro y de sobrevivencia política. Primero que en lo electoral, Arce no tenía ninguna posibilidad de ser un candidato competidor y de ser un candidato con mínimas posibilidades de luchar la presidencia. Y en realidad lo que ha hecho es tender puentes, hacerle un guiñito ahí al señor Andrónico Rodríguez para seguramente buscar y generar una unidad que pueda permitir al MAS y al Bloque Popular tener mayores posibilidades de permanecer en el poder. Hugo Moldis, ¿cuál su interpretación? ¿Ha escuchado las diferentes voces? ¿Cuál su mirada respecto a la decisión del presidente Arce anoche? A ver, el tipo de reacciones que acabamos de escuchar me parecen normales en un momento electoral. No difícilmente podría reflexionarse con la seriedad y con la profundidad que amerita, ¿no? Entonces no tengo nada más que decir sobre eso. Por un lado, sobriedad en el caso de Gabriela Montaño y por otro lado una actitud arrogante, soberbia de parte de William Torres, que no está sabiendo medir en su exacta dimensión lo que representa el paso que ha dado ayer el presidente Arce. Ese paso, como creo que sí lo han interpretado algunos de la oposición con una visión de más largo plazo, a mi juicio es un aporte, sin necesidad de pacto, un aporte a la reconfiguración del campo popular que se va a ir dando en la medida que empiece a desarrollarse la campaña. Una reconfiguración plural, diversa, eh, que sin embargo confluye en torno a un solo objetivo: evitar que la derecha y el fascismo, como ha dicho el presidente Arce, que ciertamente son hoy una amenaza para Bolivia, gane las elecciones, cerrarle el paso más bien a ese fascismo, a esa derecha, para que no ganen las elecciones del 17 de agosto y darle, por lo tanto, continuidad al proceso de cambio en las condiciones en las que estamos hoy en el país, ¿verdad? Entonces, la derecha que tenemos hoy no es la del periodo neoliberal, no lo es. Hoy es una derecha
que va a ser empujada, como lo está haciendo en varias partes del mundo, a tomar medidas de carácter fascistoide, persecución, represión, a instalar lo que yo llamo la democracia de excepción, una caricatura democrática con un régimen de excepción permanente. Y detrás de eso, obviamente, facilitarse el proceso de transnacionalización y privatización de la economía al liberalizar absolutamente todos en contraposición al modelo plural que hoy tenemos en el país. Así que esto va a ir siendo, reitero, percibido, asimilado por la gente, por estos actores políticos vinculados a Andrónico Rodríguez en la medida que se desarrolla la campaña. Andrónico no puede ganar solo la elección, no está en condiciones de ganar solo. Si pudiera hacerlo, la verdad que no tendría sentido, Hugo, ¿no? Lo que se hizo, así que Hugo, sí. sobre Andrónico, William Torres diríamos que es uno de los más entusiastas del entorno del presidente del Senado. Ayer fue proclamado como precandidato a ser el primer senador a repetir la senaturía por Santa Cruz, justamente por el androniquismo, diríamos. Decía, Luis Arce es un cadáver político, no vamos a hacer tranza con el MAS, no va a ser el candidato del MAS. Desahuciaba también una posibilidad de hablar con el expresidente Evo Morales. Y si Luis Arce no es el candidato, si Evo Morales tampoco puede ser el candidato por la decisión que acaba de publicar el Tribunal Constitucional, que no puede ir a la reelección, y Andrónico Rodríguez está en esa posición, ¿habrá un candidato? ¿Será como planteaba William Torres esta mañana? No, es que el acuerdo entre Evo y Arce es que los dos se bajan y Leonardo Loza es el candidato a la presidencia. ¿Hay algo así? ¿Cómo ve Hugo? No, eso está en la cabeza de William Torres, a quien yo conozco, es amigo. No, imagínense, yo creo que ha sido muy claro ayer el presidente Arce, ¿no? Ha dicho hay que apoyar a el candidato que mejores posibilidades tiene. Y evidentemente hoy el candidato que más posibilidades tiene es Andrónico Rodríguez, pero para llegar a ganar en primera vuelta necesita unir a todo el campo nacional popular, absolutamente a todo. Si no lo hace, él mismo estará sentando condiciones para su propia derrota. Y claro, vale poco, digamos, la derrota de Andrónico, eso no hay que cortarse las venas por eso, ¿no ven? El gran problema es que son las consecuencias sobre el campo popular, sobre la economía, sobre el Estado, que tendría una derrota de esta naturaleza. Cuando lo escucho a Hugo y escuchaba, digamos, a algunos analistas o personeros del gobierno y decían, sí, es momento para salvar, la pregunta es, ¿no lo vieron antes o qué pasó? Yo no entiendo lo que dice Gabriela Montaño. Si hay algo más bien que Luis Arce ha demorado es en tomar la decisión de ser candidato. Y creo que lo que ha sido es empujado, presionado por algunos sectores sociales para para tirar la precandidatura. Fíjense, octubre, noviembre del año pasado no había absolutamente nada, diciembre absolutamente nada. Y incluso él señaló, me acuerdo bien, en declaraciones públicas, de que él iba a tomar una decisión los primeros días de enero, y pasaron los primeros días de enero y él no había tomado todavía la decisión. Así que no comparto esa lectura. Él nunca se proclamó ni se autoproclamó candidato, sino hasta hace poco tiempo. Hay organizaciones sociales afines, por supuesto, al gobierno nacional, que ayer la primera impresión en Plaza Murillo, cuando hubo un mitin justamente después de la conferencia del presidente, decían, no, vamos a pedir que
Luis Arce reconsidere. Hoy también organizaciones sociales en Cochabamba decían lo propio, que queremos que nuestro candidato sea Luis Arce. ¿Cree que es posible ese escenario de retrotraer y volver a ser el candidato? A ver, en política no hay absolutos y no hay nada irreversible, ¿no? Se creía que del capitalismo, la construcción del socialismo era inevitable, inexorable, y todos hemos visto cómo se desmoronó la Unión Soviética a fines de la década de los 80. Entonces, no hay nada, es decir, todo es dialéctico. Pero no creo que en este caso el presidente Arce haya tomado esta decisión como una suerte, ¿no es cierto?, de presión interna para declinar de su candidatura. No creo. Yo creo que lo ha sopesado bien, lo ha analizado bien y ya, acaba de hacer un aporte. Ahora, si Andrónico lo recoge o no, eso es otra cosa. La historia va a juzgar a Andrónico como mismo va a juzgar a Luis Arce. Y el día de ayer ha dado, a mi juicio, un mensaje, primero, histórico. Segundo, épico. Tercero, muy responsable. Y cuarto, muy inteligente. Y cuando digo inteligente, estoy hablando de estrategia. ¿Sí? No es que el presidente Arce se dedica a jugar básquetbol, ¿verdad? No, él juega básquet, por supuesto, pero su anuncio de ayer no ha sido de un basquetbolista, ha sido de un jefe de Estado, de un político que observando el tablero decide patear el tablero para que las fichas vuelvan a rearmarse de manera distinta de la que estaban. Que las jugadas de aquí para adelante sean jugadas distintas de las que se habían venido haciendo. Ahora bien, toma eso Andrónico o responde más bien con una actitud de aislamiento, de soberbia, etcétera. El resultado se va a ver eso el 17 de agosto. Yo confío que no vas, que las primeras reacciones del llamado androniquismo son las que se esperaban y que eso se va a ir matizando y transformando en la medida que avance la campaña, ¿no? Donde ya con quienes tiene que entrar en contradicción, porque hay proyectos políticos distintos, es pues con quienes están al frente y es la derecha en pleno, ¿no? Señor Moldis, para muchos la decisión del presidente Arce fue sensata porque decían no tenía ninguna posibilidad electoral, se refugiaban en el análisis recurriendo a justamente las últimas encuestas que se conocieron. ¿Fue un tema de sobrevivencia política? A ver, si hubiera pensado desde lo particular, yo creo que se sabe que las posibilidades incluso de pasar a una segunda vuelta eran mínimas. En política no se puede ser absoluto, reitero. La campaña recién va a empezar, pero evidentemente hay cosas que complotan contra eso, ¿no? El tema de la crisis de combustible, el tema de los precios, la falta de disponibilidad de dólares, que a este paso ya tiene un claro protagonista, más bien claros protagonistas, que son la agroindustria y la banca, que están especulando a costa del hambre, la miseria del pueblo, ¿sí? A costa, ¿no es cierto?, de eso, de la angustia de la población, porque no es que no hay dólares en el país y no es que estos son unos pobrecitos que no. Son gente que exporta, que a diferencia de otras burguesía agroindustrial no paga impuestos de exportación y no devuelve los dólares por la vía del Banco Central, que incluso lo hacen en países con estados y con gobiernos neoliberales, y que incluso lo hizo Víctor Paz, hasta que llegó Sánchez de Lozada
que poco antes de irse levantó ese decreto supremo por el cual la agroindustria, los agroexportadores tenían la obligación de pasar sus dólares a través del Banco Central. Bueno, entonces lo que han hecho es, eso es parte de la guerra económica la que ha tenido que enfrentar Luis Arce, dentro de un contexto más grande de una guerra híbrida, de una guerra sin cuartel que ha tenido que enfrentar desde el primer día. Intentos de golpe de Estado, paros cívicos, bloqueos, etcétera, etcétera, con claros objetivos posibles de desestabilizarlos y de acortar su mandato. Ahora bien, si todo eso no lo asimila Andrónico Rodríguez, va a tener que responder a la historia. Arce lo que acaba de hacer es contribuir, porque le decía, podía haber ido a pelear su bancada, ¿verdad? Y tener gente que defienda su gestión, su gobierno en la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que el razonamiento ha sido distinto del que hasta ahora, o más bien a la manera como hasta ahora se está interpretando. Usted, Hugo, hace mención a el papel que va a jugar Andrónico con este reto lanzado ayer por el presidente. Pero el presidente también se dirigió al expresidente Evo Morales, que espera que haga el levismo. Sí, me refería a Andrónico, que ya es el único que queda de la izquierda o del campo popular en la competencia, entre comillas, en la competencia electoral. Evo ya está fuera. En realidad él no tenía ninguna posibilidad de ser candidato. Ahora lo que toca es que él asuma también el desafío y haga un aporte a la democracia, por un lado, y por otro lado, a la reconstitución del movimiento popular. Y su aporte, esperemos que también con el transcurrir del tiempo, y antes obviamente de las elecciones del 17 de agosto, sea el llamar a votar por el único candidato que hoy existe en el campo nacional popular, que es Andrónico Rodríguez. ¿Y qué pasa si de repente Andrónico sostiene esta postura que hoy, por ejemplo, hemos visto en William Torres, de decir, no acepto esta invitación de Arce, yo voy por mi cuenta? Igual, el evismo y el oficialismo tendrían que apoyar a alguien con quien no tienen diálogo, no es un interlocutor, diríamos, con el que puedan hablar respecto a programas de gobierno más allá de sobrevivencia política o cargos y curules? Son dos actores distintos. Es más previsible decir que sí de parte del presidente Luis Arce, a quien yo creo que ya ha quedado claramente fijado que lo que menos tiene es una concepción individualista liberal del desarrollo de la política, de la democracia y de la sociedad, ¿no? Hay una visión más estratégica, más de largo plazo y desde una posición de izquierda. Más difícil asegurar lo de Evo, ¿no? Que hasta ahora él ha dado señales muy claras que no es el Evo que entró a gobernar el 2005, que no es el Evo que gobernó del 2010 hasta el 2010 cercano a la gente, más bien ratifica el Evo que empezó un proceso de mutación hacia una concepción absolutamente ultra de egocentrismo, ultra autorreferencial y de pensar que la historia gira en torno a él. Entonces son dos actores distintos que ciertamente van a tener una posición política, a mi juicio, distinta en un escenario de la forma y de la intensidad de respaldo a la candidatura de Andrónico. Puede ser que Evo Morales decida convocar a su gente a no votar o incluso a evitar la instalación de recintos electorales ahí en el Chapare. Puede ser, ¿no? Ojalá que no, sería una locura, pero a la vez tampoco sería muy sorprendente si tomara una decisión de esa naturaleza. Luis Arce, todo lo contrario. Yo creo que el paso que ha dado ayer, reitero,
es para evitar, ¿no es cierto?, la regresión, la restauración de la caricatura democrática, del Estado republicano, sino más bien todo lo contrario, para profundizar el Estado plurinacional o por lo menos para evitar su destrucción. La preservación del modelo económico que le ha dado mucho a los más humildes de este país, que se esté en un momento delicado, complejo, adverso, no quiere decir que esto va a ser para siempre, ¿verdad? Es decir, hay inversión que van a terminar resultados y que el pueblo tendrá que defender ante un intento, en el caso hipotético de que gane la derecha, ante un intento de privatización y transnacionalización de nuestros recursos. Hugo, mientras hablábamos, le tengo información de último momento. Mario Cronenbold confirmó que Andrónico Rodríguez participará en las elecciones nacionales con el movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi. Dice, ¿con esto ya estarían desahuciando esta invitación hecha por el presidente Arce? No, el presidente Arce, entiendo yo, lo que ha hecho es un llamado a la unidad, no en torno a una sigla, ¿no? Cuando dice la unidad no es burocrática, no sé, cosas por el estilo. El tema no es si va con el MAS o no va con el MAS, el tema es que Andrónico se convierta en el factor de unidad electoral de esta diversidad que existe en el pueblo. Así que no va más allá. No es que lo estamos conociendo ahora, ¿verdad? Es decir, esto ya lo ha ido diciendo varios actores vinculados a Andrónico de que irían con otra sigla. Me parece que ahí comete un primer error, porque siguiendo con otra sigla, él piensa de que se va a limpiar de su origen como dirigente cocalero, como dirigente campesino, de su origen en el movimiento al socialismo. Eso no va a ocurrir. Si uno ve la gente, lo que opina la gente de Andrónico Rodríguez, digo la derecha más bien, no dejan de estigmatizarlo con un montón de cosas de manera similar a como lo hicieron con Evo en su momento y después con Ruiz Arce. Pero bueno, hay que respetar la estrategia política que tome cada actor político y, ¿no es cierto?, y mirar más allá. Y mirar más allá es que la realidad va a forzar a Andrónico Rodríguez a ampliar su base social para que no ocurra los problemas que tuvo en el Alto, por ejemplo, donde no mucha gente concurrió a su proclamación. En fin, ampliar su base social y saber que el enemigo del país, de los trabajadores, del Estado plurinacional, no está al lado suyo, está al frente. Y todos, ¿no? Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, todos aquellos viejos políticos que hoy se presentan como nuevos y que vuelven a plantear lo mismo que se planteó durante 20 años de neoliberalismo. Y eso incluye a Jaime Dunn, que ha sacado, ¿no?, del fondo de su bolsillo la propuesta de volver accionistas a los mayores de 18 años, como si la gente no tuviera memoria que esa fue la propuesta de la capitalización de Sánchez de Lozada y los resultados nefastos que tuvieron para el país. Los bolivianos no fueron accionistas efectivos nunca, ¿sí? Se jugó con esa ilusión para beneficiar a las transnacionales. Hugo, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Será hasta otra oportunidad. Que tenga buen día. Buen día, Diego. Hasta luego.